El vagabundo que imitaba a un gato y devoraba colillas, el culto secreto que marcó mi infancia. Tenía 9 años cuando todo ocurrió. Era una rutina común llegar a casa después del colegio, generalmente alrededor de la 1 de la tarde, mucho antes de que mi mamá regresara de su trabajo. Vivíamos cerca de la escuela, así que ella confiaba en que yo era lo bastante responsable para quedarme solo un par de horas. Yo también lo creía, hasta ese día. Al entrar, hice lo que siempre hacía, cerré la puerta principal con seguro y revisé que la del patio estuviera bien asegurada. Era casi un ritual que me tranquilizaba. Después corrí a mi cuarto, encendí mi PlayStation y me perdí en los videojuegos, intentando aprovechar el tiempo antes de que mamá llegara y me recordara que tenía tarea pendiente. Estaba concentrado en la pantalla cuando escuché algo que me heló la sangre, un maullido. Al principio pensé que había imaginado el sonido, pero volvió a repetirse, más claro, más cercano. Mi corazón dio un vuelco porque hacía más de 3 meses que nuestro gato había desaparecido. No dejaba de pensar en él, así que la idea de que estuviera de regreso me llenó de una emoción desesperada. Corrí escaleras abajo, casi tropezando, y abrí las cortinas de la ventana que daba al patio. La ilusión me duró apenas un segundo, no era mi gato quien estaba allí. En medio del jardín había un hombre. Alto, con el cabello negro y desordenado cayéndole sobre la mitad del rostro, tan extraño que me recordó a la chica de la película El Aro, solo que en versión masculina. Se inclinaba hacia el suelo y hacía ruidos agudos, imitando un maullido grotesco, como si de verdad intentara hacerse pasar por un animal. Tardé un instante en notar lo que tenía en la boca, un líquido marrón chorreaba por sus labios mientras masticaba algo que no pude comprender de inmediato. Entonces lo vi, eran colillas de cigarro, restos tomados del cenicero de mi papá. El hombre estaba comiéndose las colillas, triturándolas entre los dientes como si fueran comida. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Lo miraba y sentía que el tiempo se congelaba, hasta que el miedo se abrió paso y grité con todas mis fuerzas. El grito debió llegarle, pero él no se inmutó, siguió masticando, emitiendo esos chillidos extraños. Temblando, corrí de regreso a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y marqué el número de mi mamá con las manos sudorosas. Apenas pudo entenderme entre sollozos, pero alcanzó a decirme que llamaría a la policía de inmediato. Me escondí bajo las cobijas, con el corazón golpeándome las costillas, escuchando todavía los ruidos agudos del patio. No sé en qué momento me quedé en blanco, como si me hubiera desmayado del susto, porque lo siguiente que recuerdo es el sonido de sirenas y voces fuertes en la calle. La policía había llegado. Escuchaba a los oficiales gritar desde el otro lado de la reja. Oiga. ¿Qué hace ahí? Salga ahora mismo o tendremos que entrar a la fuerza. Me atreví a mirar por la ventana. Vi a 2 policías, un hombre y una mujer, de pie frente a la cerca. Buscaban al intruso, pero él ya no estaba a la vista. Solo después me di cuenta de que se encontraba justo debajo de mi ventana, oculto de su mirada, demasiado cerca de mí. Los agentes saltaron la reja. Un segundo después, un grito espantoso desgarró el aire. El hombre se había abalanzado sobre la oficial, derribándola al suelo con una fuerza desmedida. El otro policía reaccionó al instante y usó su taser. El intruso cayó, convulsionando, pero ni así dejaba de emitir aquellos chillidos, cada vez más intensos. Yo miraba todo con el rostro pegado al cristal, sin poder apartarme. El oficial luchaba por mantenerlo quieto y esposarlo mientras su compañera, herida, intentaba incorporarse. Tras varios intentos, lograron sujetarlo. El hombre seguía agitándose en el suelo, como un animal atrapado. Cuando por fin lo inmovilizaron, el oficial levantó la vista hacia mí. Espero que no hayas visto todo esto, me dijo con una voz grave que no consiguió sonar tranquilizadora. Yo rompí a llorar. El cuerpo entero me temblaba. Los vecinos comenzaron a salir, atraídos por el escándalo. Fue entonces cuando doña Teresa, una anciana que vivía al lado, me llamó y me llevó a su casa. Me ofreció agua, me acarició el cabello y se quedó conmigo hasta que mamá llegó, pálida y desesperada. La policía se llevó al hombre, pero la imagen de él en el suelo, retorciéndose, quedó grabada en mí como una cicatriz. Esa noche, ya en casa y con mamá a mi lado, intentaba convencerme de que todo había terminado. Pero la verdad es que ninguno de los dos lograba tranquilizarse. Yo seguía temblando, y aunque me abrazaba fuerte, podía sentir cómo su propio cuerpo vibraba de miedo. Horas después, el oficial que había participado en el arresto volvió a tocar a la puerta. Era el mismo hombre que había usado el taser. Se presentó como Ramírez y traía un semblante serio, cansado. Se sentó con nosotras en la sala y pidió que habláramos con calma. Necesito que escuchen lo que voy a decirles, empezó, eligiendo las palabras como si temiera asustarnos más de la cuenta. Ese sujeto, no es la primera vez que aparece. Mi mamá frunció el ceño. ¿Cómo que no es la primera vez? Ramírez suspiró. Lo hemos visto en otros barrios. Nunca lleva documentos ni da un nombre verdadero, así que ni siquiera sabemos quién es en realidad. Lo llamamos Esteban, aunque ese no sea su nombre real. Su comportamiento no es normal. Come cosas que no debería, imita sonidos de animales. Y lo más extraño es su fuerza.
Hoy fue muy difícil controlarlo. Tragué saliva, recordando la forma en que había derribado a la oficial Serrano de un solo movimiento. ¿Y por qué estaba en nuestro patio?, preguntó mamá, cada vez más alterada. El oficial dudó antes de contestar. Es lo que intentamos descubrir. Hasta ahora no ha entrado a cualquier casa, parece escoger dónde aparece. Eso nos preocupa. Yo permanecía callado, pero algo empezó a removerse en mi memoria. Imágenes de noches anteriores, sonidos que había querido ignorar. Por fin me animé a hablar. Hace unas semanas vi unas marcas en la cerca, murmuré, con la voz quebrada. Pensé que era un gato, pero ahora no estoy tan seguro. El policía me pidió que le mostrara. Tomó una linterna y salimos juntos al patio. La luz iluminó la madera y entonces lo vi con claridad. Las marcas estaban ahí, pero eran mucho más profundas de lo que recordaba, largas y caóticas, como si alguien hubiera intentado rasgar la madera con uñas. El silencio de Ramírez me hizo sentir peor que si hubiera dicho algo. Finalmente comentó en voz baja. No parecen de animal. Son arañazos humanos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mamá me tomó de la mano y prácticamente me arrastró de regreso a la sala. El oficial se quedó un rato más afuera revisando el terreno, y cuando volvió, su cara se veía todavía más tensa. Les recomiendo cerrar todo. No salgan de noche. Habrá patrullas rondando por la calle, pero estén alerta. Si escuchan o ven cualquier cosa, llámenos de inmediato. Después de despedirse, se marchó. Mamá fingió calma, pero en cuanto cerró la puerta, pude ver que estaba al borde del colapso. Esa noche se quedó conmigo en la cama, sujetando mi mano hasta que me venció el sueño. Pero dormir no significó descansar. Soñé con la figura de Esteban, con sus ojos vacíos y los sonidos que emitía. En medio de la madrugada me desperté empapado en sudor, con la sensación clara de que alguien me observaba. Me giré hacia la ventana y, entre las sombras, juraría haber visto una silueta cruzando el patio. No era él. O al menos, no parecía el mismo. La figura era más encorvada, como si cargara algo sobre los hombros. Apenas pude respirar. Me tapé entero con la sábana, repitiéndome que era mi imaginación. Al amanecer, reuní el valor para contárselo a mamá. Ella estaba agotada, con los ojos rojos de no haber dormido. Decidimos revisar el patio juntos. Y ahí estaba, justo frente a nosotros, el cenicero de mi papá tirado en el suelo otra vez, pero esta vez con algo dentro. Una pequeña muñeca de paja, chamuscada, con un rostro dibujado de forma torpe. El horror en los ojos de mi madre fue inmediato. Marcó a la policía sin dudar. Minutos más tarde, Ramírez volvió, acompañado de otros agentes. Revisaron el muñeco, los arañazos, todo. No nos dijeron mucho. Solo insistieron en que sería mejor que nos fuéramos unos días de la casa. Mientras hablaban con mamá, yo alcancé a escuchar como uno de los policías murmuraba al otro. Primero en la casa de enfrente, ahora aquí. Están acercándose. Sentí un frío extraño, como si mis huesos se encogieran. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué nos rodeaban? ¿Y por qué parecía que yo era el centro de todo? Esa misma noche, mamá decidió que lo mejor era irnos a casa de mi tía Mariana, en otra ciudad. Recogimos algunas cosas a toda prisa y nos marchamos. Yo sabía, en el fondo, que lo que estaba pasando apenas comenzaba. Llegar a la casa de mi tía Mariana fue como soltar por un momento el aire que había estado conteniendo. Estaba ubicada en las afueras de otra ciudad, rodeada de árboles y con un silencio distinto, más natural. Nada que ver con el barrio donde había visto a Esteban. Mi mamá parecía decidida a empezar de nuevo, a protegerme a toda costa. Se esforzaba por mantener una rutina que nos distrajera, la escuela, las comidas, ayudar a mi tía en la casa. Con el tiempo, esa normalidad me ayudó a creer que quizá el terror había quedado atrás. Pasaron meses sin que nada extraño ocurriera. Yo volvía a hacer amigos en la escuela, incluso a reír sin sentirme culpable. Mamá estaba menos tensa, y Mariana se convirtió en un apoyo constante, alguien que nos recordaba que no todo estaba perdido. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo seguía despertando con la sensación de estar siendo observado. Nunca veía nada, nunca escuchaba nada concreto, pero esa sensación de ojos clavados en mí permanecía. Una tarde, mi tía propuso ver una película. Tenía una colección vieja de VHS con cintas que yo nunca había visto. Escogimos una llamada V/H/S94, una antología de historias de terror. Apagamos las luces, nos acomodamos en el sofá con palomitas y dejamos que la pantalla nos envolviera. Al principio era solo cine raro, historias cortas, grotescas. Me incomodaban, sí, pero nada más. Hasta que empezó un segmento en particular, el culto del hombre rata. Se trataba de un grupo de seguidores que vivían en las alcantarillas y adoraban a una figura oscura, mitad humana, mitad algo indescriptible. Lo llamaban el hombre rata, su salvador. La atmósfera de la historia me provocó una inquietud visceral, como si tocara una herida abierta. En una de las escenas, una periodista entrevistaba a un seguidor del culto. El hombre estaba encorvado, con el cabello cubriéndole el rostro.
Sus respuestas eran incoherentes, sus ojos estaban perdidos, vacíos, hambrientos. Y entonces comenzó a sangrar por la boca, como si no lo notara, y a hacer ruidos extraños mientras parecía masticar algo invisible. El aire se me fue de golpe. Era él. La forma en que se movía, los sonidos, los ojos, todo era igual a Esteban. Me quedé helado frente a la pantalla, el corazón retumbando en mis oídos. Sentía que me habían arrancado de nuevo al patio de mi casa, que lo estaba viendo devorar las colillas. Mamá notó mi expresión. ¿Estás bien, Diego?, preguntó, tocándome el hombro. No pude contestar. Solo dije que necesitaba agua y me encerré en mi cuarto con el estómago revuelto. Mi mente no dejaba de girar. ¿Cómo era posible que alguien idéntico al hombre de mi patio apareciera en una película? Tomé mi teléfono y empecé a buscar información. Al principio encontré lo de siempre, leyendas urbanas, foros de internet, artículos que parecían inventados. Pero cuanto más leía, más coincidencias aparecían. Había relatos de personas desaparecidas en pueblos pequeños, muñecos de paja quemados dejados en las puertas, arañazos en cercas de madera. Y algunos hablaban del mismo culto, el de los hombres rata. Algunos decían que no solo buscaban seguidores, sino elegidos. Personas específicas que, según sus creencias, tenían un papel en perpetuar la existencia de esa figura. Recordé el muñeco que dejaron en el cenicero, los sonidos imitando animales, la sombra en el patio. Todo encajaba de una manera aterradora. La peor parte llegó cuando leí un testimonio que me hizo cerrar el celular de golpe. El culto no solo buscaba adoradores, sino portadores. Personas a las que usarían para traer más de ellos al mundo. Sentí náuseas. Era como si todas las piezas de un rompecabezas macabro encajaran en torno a mí. Desde esa noche no volví a dormir igual. Empecé a evitar salir incluso de día. Mamá pensaba que solo era ansiedad, que aún estaba traumatizado. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que seguía buscándome. Una madrugada, el ruido de pasos sobre el pasto rompió el silencio. Mi corazón se paralizó. Apenas respiraba. Me atreví a asomarme a la ventana, no había nada. Pero lo sentía, estaban allí, siguiéndome, acechando. Fue entonces cuando supe que jamás volvería a aquella ciudad, que no me arriesgaría a regresar a la casa donde todo comenzó. Porque si volvía, ellos estarían esperándome. Y esta vez, no se detendrían. El tiempo en casa de mi tía Mariana se volvió una mezcla de rutina y desvelo. En el día intentaba aparentar normalidad, iba a la escuela, compartía con mis nuevos amigos, hacía las tareas. Pero en las noches todo se torcía. Esa sensación de estar vigilado nunca se fue. Era como si alguien respirara en mi nuca mientras intentaba dormir. Nunca volví a ver con claridad la silueta, pero la sombra de aquel recuerdo me perseguía. Mamá insistía en que con el tiempo pasaría, que eran secuelas del susto. Yo asentía, sin decirle que cada búsqueda en internet me hundía más. Leí testimonios sobre gente que aseguraba haber encontrado las mismas señales, muñecos de paja con rostros quemados, arañazos en las cercas, ruidos agudos en la noche. Muchos hablaban de desapariciones repentinas, personas que jamás regresaban. Todo ligado a ese culto. Un detalle me perturbó especialmente, algunos relatos decían que los elegidos eran siempre niños o adolescentes. Según las historias, eran necesarios para continuar la línea del hombre rata. No me atrevo a describir lo que eso significaba, porque hasta pensarlo me revuelve el estómago. Yo sabía que, de alguna manera, me habían señalado. El muñeco, los arañazos, la aparición en el patio, no eran casualidad. Mamá pensaba en regresar a nuestra ciudad, a recuperar la casa y la rutina. Yo me negaba. Inventé pretextos, que me gustaba más la escuela allí, que quería estar cerca de Mariana. La verdad era otra, tenía el presentimiento de que si ponía un pie de nuevo en ese lugar, ellos estarían esperándome. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un crujido suave en el jardín de mi tía. Me quedé helado. Los pasos eran lentos, como si alguien supiera exactamente dónde estaba mi ventana. Reuní valor para asomarme, y aunque no vi nada, estaba seguro de que me observaban. Me escondí bajo las cobijas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, tomé una decisión interna, jamás volvería al lugar donde todo comenzó. Podía mentirme y decir que eran solo miedos infantiles, que mi mente jugaba conmigo. Pero en lo más profundo de mí lo sabía, no era imaginación. Había alguien, o algo, que me había marcado. Y si regresaba, no se detendrían hasta alcanzarme. Desde entonces cargo con esa certeza silenciosa. Vivo, estudio, río, pero una parte de mí siempre está atenta, esperando esos sonidos agudos o esas sombras alargadas. Y aunque nunca lo diga en voz alta, sé que si vuelvo a esa ciudad, el culto me encontrará. Y esta vez, no tendré escapatoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.